y que la gente se emocione, pero hay veces que la predicación tiene que ser un poco más como enseñanza. Amén. Me he dado cuenta de por qué el Señor Jesucristo era más maestro que predicador. ¿Y sabe por qué? Porque el predicador viene y mueve el fuego por un instante, mueve las emociones por un instante, y la gente se emociona simplemente un instante, y siempre lo que se sale llevando simplemente, oh, el culto estuvo bueno, porque el culto hubo bulla, hubo. Entonces yo me doy cuenta que muchas veces la gente que recibe así no es bendecida en realidad. Yo creo que la gente que es bendecida es la gente que puede entrar y salir entendiendo una palabra de Dios. Por eso a Jesucristo, cuando él hablaba, le decía: vosotros me llamáis a mí el Señor y el Maestro, y bien hacéis, dijo el Señor, ¿verdad? Porque el Señor es el Señor y es el Maestro, y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que dar nuestro corazón a escuchar las enseñanzas de Jesús. Así que si en esta temporada, pues yo no le digo que no voy a... Si el Espíritu me toca, ¿ves? Como al rey David, y lo pone a danzar, pues, como dice nuestro hermano mexicano, ni modo. Amén. Pero mientras yo tenga la oportunidad aquí, el Señor me dé, quiero más que nada transmitirle una palabra, pero con entendimiento y comprensión, que usted me pueda salir entendiendo. Amén. Y que los jóvenes, que los niños entiendan. Gloria sea al Señor, porque si no, de nada sirve. Amén. Perdemos el tiempo simplemente. En este día tengo un mensaje de parte de Dios y lo he titulado Un encuentro con Jesús. Escuche bien. Un encuentro con Jesús te dará una vida con significado. De nuevo, ¿cómo se llama el mensaje del día de hoy? Un encuentro con Jesús te dará una vida con significado. Podía apuntar eso. Esta palabra nace ya que el Señor pusiera en mi corazón hace mucho tiempo, ¿verdad? Y he escuchado muchos hermanos por ahí hablar, y quiero decirle algo. Hay mucha gente, y posiblemente usted sea uno de los que habla esto y dice, lo que pasa es que dice la Biblia, ¿verdad? En el libro Romanos 8:28. A ver, vamos a empezar ya, en el nombre de Jesús. Romanos 8:28. Vamos a comenzar mirando ya desde ya las Escrituras, ¿verdad? Y vamos a ir hablando en esta tarde de este mensaje. ¿Cómo se llama el mensaje? Un encuentro con Jesús te dará una vida con significado. Amén. Yo creo que la iglesia necesita esto de verdad en estos últimos tiempos. Necesita entender qué es una vida con significado, porque yo desde muchos años vengo escuchando una vida con propósito, una iglesia con propósito, y muchas veces hablan del propósito, y entiendo y comparto que en Dios hay un propósito. Amén. Pero nosotros, en realidad, los cristianos no entendemos qué es el propósito de Dios, cuál es el propósito de Dios. Amén. Y vamos a corregir algo que muchas veces nosotros los cristianos individualizamos el propósito, ¿verdad? Lo hacemos individual para nuestra vida y decimos, no, que Dios tiene un propósito para mí. No, el otro dice, que Dios tiene un propósito para mí. Y cuando empezamos a tener eso, es como que el propósito de Dios se individualizara, se hiciera personalmente para cada uno, y que cada uno, conforme a lo que cree, puede llevar adelante el propósito en su vida. Y yo he entendido que esto, por lo que veo en la palabra de Dios, es un gran error. Amén. No entendemos lo que es el propósito de Dios. Amén. Vamos hoy día a tratar de investigar esto. Un encuentro con Jesús te dará una vida de... Usted ya salió con el propósito. No. Un encuentro con Jesús te dará una vida con significado. Dígaselo al que está a su lado. Dígalo 3 veces al que está a su lado. A ver. Un encuentro con Jesús te dará una vida de significado. De nuevo, un encuentro con Jesús te dará una vida con significado. Un encuentro con Jesús te dará una vida con... Ahora, ¿por qué le hago repetir esto? Para que usted pueda comprender de qué es lo que vamos a hablar.
Y entonces cuando usted salga de aquí para allá, usted va a decir, Señor, me has hablado hoy que un encuentro contigo va a darme algo a mi vida, me va a dar significado. Amén. Muy bien, gloria sea al Señor. Para esto hemos tomado ya el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28, ¿sí? Usted va a leer allá y la palabra de Dios dice de esa manera. Quédese allí donde está sentadito, con respeto a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Cómo dice? Y sabemos a ver, léalo nuevamente. Usted vio lo que dice allá, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entendemos que hay un propósito, ¿verdad? Hay un llamamiento. Diga conmigo, un llamamiento. Porque la palabra de Dios dice, muchos son los llamados. Hay un llamamiento. Amén. Pero así como hay un llamamiento, hay un propósito de Dios. Y usted me va a decir posiblemente, no, este hombre que yo he escuchado. No, escuche. Primero va a prestar atención usted. Amén. Yo digo un solo propósito de Dios. Amén. Yo quiero que alguien así rápidamente, de allí usted tiene un teléfono inteligente, vamos a usarlo en este tiempo. Busquen en su teléfono inteligente el significado de la palabra propósito. Busque el significado de la palabra propósito. A ver, allí en su teléfono. No esté jugando ni esté viendo el Facebook mientras estoy predicando, sino úselo con inteligencia, porque es un teléfono inteligente. Amén. ¿Qué dice el significado? A ver, el que lo encuentra me lo lee, por favor. ¿Qué dice? Intención o voluntad de hacer algo. Es la intención y la voluntad de hacer algo. Cuando manejamos el término propósito, tenemos que ver la intención y tenemos que ver la voluntad que se mueve detrás de ese propósito. Cuando nosotros estamos hablando del propósito de Dios, voy a meterme por aquí primero, definir un poquito lo que es el propósito. ¿Verdad? La palabra de Dios dice, aquellos que conforme a su propósito. Escuchen bien, póngale atención o marque en su Biblia esa palabra que dice, esa frase que dice, conforme a su propósito. Tenemos que comenzar a entender que la voluntad de Dios, que es lo que habla allí, ¿verdad? Me gusta esto, la intención y la voluntad. Amén. Cuando hablamos del propósito de Dios es porque Dios tiene una intención y tiene una voluntad. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando que la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios, la Biblia dice de la siguiente manera. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que la voluntad de Dios es... A ver, sígame, dale. ¿Cómo dice? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. De nuevo, todos juntos. Dios bendiga a nuestro hermano Tony. Bienvenido, hermano. Gloria a Dios, Dios lo bendiga. ¿Cómo dice la palabra de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando yo entiendo y hablo del propósito de Dios, tengo que entender esto, que en la voluntad de Dios hay una intención. Como la voluntad de Dios es buena, es porque la intención del que está moviendo ese propósito es bueno. Dice, bueno es Dios. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Quiero que me siga, no me pierda. Amén. Entonces la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. En la voluntad de Dios se maneja una intención divina. Y la intención en donde dice la voluntad es buena es porque hay un Dios que es bueno. Y donde dice que la voluntad de Dios es agradable, diga conmigo, agradable. Significa que hay en la intención detrás de eso, es que hay un Dios que también es agradable.
Y donde dice que la voluntad de Dios es perfecta, es porque detrás la intención de esa perfección hay un Dios que es perfecto. Diga conmigo, es un Dios perfecto. O sea, hay un Dios que es bueno, agradable y perfecto. Dígalo de nuevo, hay un Dios que es bueno, agradable y perfecto. Y la intención que tiene Dios para mover un propósito es bueno, agradable y perfecto. Cuando yo quiero llevarle a usted a esta idea del propósito de Dios que tantos predicadores y tantos maestros enseñan, ¿verdad? Del propósito de Dios, una vida con propósito. Nuestro hermano Rick Warren, uno de los pastores que tiene una de las iglesias más crecientes aquí, ¿verdad?, al oeste de los Estados Unidos, él escribió un libro llamado Una vida con propósito, y seguramente usted alguna vez lo habrá leído o habrá pasado por allí. Y él explica una vida con propósito, un libro muy estimulante, muy alentador, pero he encontrado que muchas veces cuando se habla del propósito de Dios, es como que la gente se individualiza. Yo hago el propósito de Dios a lo que yo creo, a lo que yo entiendo. Y es ahí donde el propósito pierde el propósito. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, pastor? Ok, vamos a ver. Yo te voy a llevar ahora mismo a otro texto bíblico. Vaya conmigo. Dije que debiera de remarcar en su Biblia, en Romanos 8:28, donde dice, conforme a su propósito, somos llamados. Entonces, toca al que está a tu lado y dile, tú estás llamado por Dios. Pero escuche, usted está llamado por Dios, ¿verdad? Conforme al propósito de Dios. ¿De quién es el propósito? ¿Es suyo o es de Dios? Estamos claros en eso, ¿verdad? Que el propósito de quién es? Es de Dios. O sea, el que mueve la intención y la voluntad dentro de este propósito es Dios. Entonces lo que tenemos que perseguir en el propósito de Dios, tenemos que intentar entender cuál es la intención y cuál es la voluntad de Dios. Eso es. Cuando se habla de propósito, vuelvo y repito, cuando hablemos de propósito de Dios, vamos a tratar de entender cuál es la intención y cuál es la voluntad de Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo, sí o no? Amén. Ahora, usted vaya conmigo al Salmo, capítulo 138, versículo 8. De paso, y de hecho, yo creo que nosotros tenemos tenemos una computadora. Creo que tenemos una pantalla. ¿Verdad que sí? Tenemos un proyector, ¿sí? Y vamos a tratar de, a ver si la conseguimos aquí, para traerla nuevamente como hacíamos en la otra iglesia donde estábamos, para que los textos bíblicos se vayan colocando directamente en la pantalla y usted puede ir leyendo, ¿verdad? Amén, gloria sea al Señor. Allá en el 138, versículo 8. A ver. Cuando usted lo tenga allí, lo puede leer. ¿Cómo dice la escritura allí en aquel lugar? Muy bien. Ahora, note usted que dice, escuche bien. Jehová, diga conmigo de nuevo, Jehová cumplirá. ¿Qué va a cumplir Dios? O sea, no está hablando que Dios viene por mi propósito. No sé si usted me está entendiendo. Dios no anda detrás de tu propósito ni de mi propósito. Dice, Jehová cumplirá su propósito. A los que son llamados conforme a su propósito. Son sus propósitos. Amén. ¿Lo va entendiendo? Entonces Jehová cumplirá su propósito. Yo veo por qué hay tantas divisiones en la iglesia. ¿Por qué mucha gente se divide en los grupos, en las iglesias? ¿Por qué? Porque ellos se abren con su propio propósito. ¿Me está entendiendo?
Ellos se abren en su propio propósito y dicen, ah, no, porque este es mi propósito, porque este es mi propósito. Cuando tú estás diciendo, este es tu propósito, significa que ya no está la intención de Dios ni la voluntad de Dios en ti, sino que está tu intención y está tu voluntad. Por esto el apóstol Pablo, cuando él habla, él dice, aleluya, para mí el vivir es Cristo. De nuevo, dígalo. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante de ella. Pero entonces, mientras tú vives, y dice, y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, la vida que hoy presente tengo, la que estoy viviendo, la vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Yo quiero que note usted algo interesante. A ver, vamos ahora a repetir. A ver, ¿qué se le quedó a usted de lo que hablamos hasta este momento? Me interesa que usted entienda. Amén. Ahora, dijimos que cuando hablamos de propósito, ¿cuál es el significado del propósito? Intención y voluntad de hacer algo. Muy bien, usted se le quedó a eso. Entonces, de ahora en adelante, cuando alguien diga, ah, tengo este propósito, usted tiene que inmediatamente entender, bueno, esta persona, si yo vengo y le digo, yo tengo este propósito, entonces usted inmediatamente dice, ok, el pastor viene con una intención y quiere manifestar algo de su voluntad para hacer algo. ¿Estamos bien? Pero lo tremendo de esta palabra es que cuando la Escritura habla de la voluntad de Dios, siempre se refiere, dice, esto es a lo que conforme a su propósito. No dice a tu propósito, dice a sus propósitos fueron llamados. Amén. Y dice, y Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo puedo entender por esta palabra que el propósito de Dios es simplemente uno. Diga conmigo, el propósito de Dios es uno. ¿Y dónde yo puedo encontrar el propósito de Dios? ¿Dónde yo puedo encontrar la intención de Dios? ¿Y dónde yo puedo encontrar la voluntad de Dios? ¿Sabe dónde? En Juan 3:16. En Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Usted lo sabe. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. O sea, en ese amor, como dice Dios, yo tengo gran amor por la humanidad. Tengo gran amor por ti. Y ese gran amor motivó el propósito de Dios, en donde se movió ¿qué? Una intención y la voluntad. ¿Me va siguiendo? Dios dijo, espérate, yo amo tanto a Jerry. Aleluya, dice Jerry. Gloria a Dios. Amén. Dios dice, yo amo tanto a Carlos. Amo tanto a Pedro, amo tanto a Juan. Les amo tanto que Dios, por ese amor que te tiene, Él buscó un propósito. Ese propósito viene a cargo de una intención. ¿Cuál es la intención? ¿La intención cuál es? Que sean salvos, además. Vamos a ver, ¿cuál es la intención en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te hago una pregunta. ¿Qué intención usted ve en ese versículo? ¿Ah? De salvarme. ¿Cuál es la intención? Que no me pierda. ¿Usted lo está entendiendo ahora? Por eso digo que el propósito de Dios es uno. Porque entregó a uno para todos. Para que todos, viniendo a uno, no se pierdan,
mas tengan vida eterna. Cuando hablamos de propósito, del propósito de Dios, ese es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Primeramente me miro a mí mismo, que yo no me pierda, que yo pueda ir a Jesús y encontrar en Jesús mi salvación. Eso es propósito. Allí, en esa palabra, está la intención y está la voluntad de Dios. Amén. Vamos a mirar otro texto bíblico donde estoy seguro que le va a traer más luz de lo que quiero decir. Por ejemplo, miremos allá en en Segunda de Pedro. Busque Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Yo he dividido este versículo en 4 frases. Amén. La primera frase, a este versículo digo nuevamente, lo he dividido en 4 frases. Yo acostumbro a los versículos colocarlos en frases. Mire, yo digo número 1, esta frase dice una cosa. Digo número 2, la segunda frase. Número 3, la tercera frase. Número 4, la cuarta frase. Y así sucesivamente cuanto diga el versículo. ¿Para qué? Para darle mayor entendimiento, comprensión, para que usted entienda. Entonces, fíjese lo que dice allá en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice la Escritura? Dice, el Señor, la primera frase dice así: el Señor no retarda sus promesas. No, ¿qué dice la primera? El Señor no retarda. ¿Quiere que le dé una buena herramienta para usted memorizar? Esta es una buena herramienta para memorizar. Agarre un texto bíblico y lo divide por frase. Y lo va repitiendo por frase número 1, número 2, número 3, número 4 y se la va aprendiendo. La primera frase que dice: el Señor no retarda sus promesas. ¿Ve? Usted ya la aprendió. ¿Vio? El Señor no retarda sus promesas. Qué bueno. La frase número 2 dice: como algunos la tienen por tardanza. O sea, dice, algunos tienen las promesas de Dios por tardanzas. ¿Amén? La tercera frase dice: sino que es paciente con nosotros. Versículo 4: no queriendo que ninguno perezca o se pierda, sino que todos vengan o procedan al arrepentimiento. Ahí encuentro el propósito de Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios, tanto Juan 3:16 como Segunda de Pedro 3:9 declaran al final lo mismo: para que no se pierdan, mas tenga vida eterna, para que ninguno se pierda, mas vengan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Así que de aquí en adelante, cuando usted hable del propósito de Dios, yo creo que estamos claros lo que estamos hablando. ¿Qué es propósito de Dios? Se está hablando en sentido de salvación. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos vayan a Jesús, que se arrepientan de sus pecados, para que sean salvos, para que no se pierdan. ¿Estamos claros? O sea, ya no vamos a hablar acerca, por ejemplo, cuando que yo tengo mi propósito. ¿Cuál es tu propósito? En la Biblia en ningún lugar habla de tu propósito. La Biblia habla de sus propósitos. Amén. Y cuando nosotros hablamos del propósito de Dios, yo puedo llevarle al libro, por ejemplo, de Jeremías, ¿verdad? Donde habla también en el capítulo 11, versículo 23, usted lo puede buscar después, donde la palabra de Dios dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, que son planes de ¿qué? De bien. Entonces, cuando dice el Señor que Él tiene planes de bien para nosotros, no es lo mismo que dice la palabra el propósito. Propósito significa intención y voluntad de hacer algo. O sea, el propósito de Dios para mí es el bien. Amén. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Voy bien o usted ya se está? ¿Va bien? Ok. ¿Por qué le digo esto? Que es bueno entenderlo. Para que usted no caiga en las trampas del enemigo y el día de mañana usted pueda ser una persona que traiga división al cuerpo de Cristo. Usted tiene que ser una persona a entender: todos los que estamos aquí estamos bajo un propósito. Amén.
Amén. ¿Y cuál es? Que todos hemos venido a Cristo para que se nos perdonen los pecados y hoy no tengamos que un día perdernos en la condenación de este mundo. ¿Estamos bien? Estamos en un solo propósito. Ahora, ¿por qué quise introducir esta parte primero? Porque el mensaje, ¿cuál era el mensaje? Un encuentro con Jesús te dará una vida con significado. Ahora, vamos a ver ahora esto que es muy importante. Ya entendemos lo que es el propósito. El propósito es ser salvo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí hay propósito de Dios. Ahí está la intención de Dios. Ahí está el corazón de Dios. Amén. Pero quiero decirle algo. Es importante que usted descubra, ahora sí, individualmente, que usted descubra el significado de su vida. Amén. Ahora está bueno esto. Yo antes entendía que tenía que descubrir el propósito. No, el propósito ya está. El Señor entregó a su Hijo. Tú aceptas al Hijo para que tú seas salvo. Aleluya. ¿Y cómo vino eso? Eso vino de un acto de amor de Dios, donde Dios puso allí su intención, donde Dios puso su voluntad. Y en ese amor Él quiso que tú y yo no nos perdiéramos, sino que tengamos vida eterna junto a Él. Aleluya, amén. Pero ahora viene lo bueno. El Señor prometió que usted podría alcanzar una vida abundante. Diga conmigo, una vida abundante. ¿Sabe lo que es una vida abundante? Tener una vida. Y yo digo, tener una vida abundante es tener una vida llena de la bendición de Dios. Eso es una vida abundante. Y yo me dediqué y me di el trabajo a investigar y a pensar y a mirar y miré en las Sagradas Escrituras y me he pasado por otros lugares también que no están en las Sagradas Escrituras investigando y hasta llegué hasta un sitio donde la Universidad de Oklahoma estaban haciendo un experimento social. Y dentro de ese experimento social estaban tratando de descubrir quién era la persona más feliz del mundo. Oiga bien, pues yo inmediatamente, sin leer y investigar, yo dije, pues seguramente estos llegaron a descubrirnos. Amén. Yo pensé, estos estaban buscando algo y se encontraron con el pueblo pentecostal, con la iglesia pentecostal. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque nosotros decimos que somos las personas más felices del mundo. ¿Verdad? Hasta hay un cántico que lo dice, ¿sí o no? Hay un cántico que nosotros aprendimos a cantar. Hay un pueblo que vive muy feliz, es el pueblo de Dios. Sí, hasta lo cantamos, por eso yo dije, bueno, en lo que yo había entendido y tenía de información en mi mente, dije inmediatamente salto, digo, es el pueblo de Dios. Pero cuando empezó a leer acerca de la investigación, resulta que descubrieron que el hombre más feliz de todo el mundo es un budista. Y yo me quedé frío. ¿Cómo que un budista? Me quedé helado. Y este hombre anda por todo el mundo y es reconocido ahora a nivel mundial como el hombre más feliz. Y este hombre, escuchándolo, me di la tarea a buscar la información y a mirar algunas de sus conferencias. Y en una de sus conferencias descubrí algo donde él explicaba que él es un biólogo de carrera y que cuando él estaba en un momento muy difícil de su vida, él encontró como un alivio en el budismo. Y usted sabe que los budistas los que practican es la meditación. Le llevan a quedarse tranquilitos. Los que tienen la posibilidad de irse al Himalaya
Si van al Himalaya, compran lugares, sí, compran sitios en las montañas del Himalaya y allá empiezan a ejercer y a vivir en cuevas. Se autoaíslan para encontrar un nivel de tranquilidad, dicen ellos, para poderse encontrarse a sí mismos, dicen ellos, yo no sé cómo, ¿verdad? En la meditación. Pero yo descubrí en uno de las conferencias que este hombre estaba hablando, es que él dijo que él encontró en los escritos de Jesús, me imagino y deduzco que él fue a la Biblia y encontró que la verdadera felicidad se encontraba en cuando la vida de una persona tiene un significado para ayudar a alguien más. Ok, yo me puse a investigar eso, digo, bueno, Jesús, y empecé a investigar. Y empecé a encontrarme con textos bíblicos donde Jesús habla, ¿verdad? Y dice, amad a vuestros prójimos. Después dice, amad a vuestros enemigos. Orad por aquellos que te persiguen. Porque dice la Escritura, si alguien te obliga a llevar esto 1 milla, tú llévaselo 2 millas. Aquel que te quite el manto, dale también la capa. Si alguien te... O sea, empecé a encontrar escritos donde Jesús habla expresamente en la Biblia, ¿verdad? Donde nosotros estamos aquí. Se lo voy a resumir en una simple frase, que usted ya seguro lo ha escuchado. El que no vive para servir, no sirve para vivir. De nuevo, dígalo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces este hombre encontró la verdadera felicidad donde en la meditación de las palabras de Dios, aunque se autoproclame budista, él encontró allí en las frases de Jesús que dijo que es bueno uno aprender a tener un significado de vida. Amén. Yo quiero llevarte a ver cómo tú y yo podemos entender esto, cómo yo logro entender que yo puedo tener un significado en mi vida. Antes de eso, quiero explicarte algo. Cuando yo investigué el término de la palabra significado, amén, la palabra significado viene de la palabra signo. Y la palabra signo viene de la palabra señal. En otra palabra, cuando digo una vida con significado, estoy hablando de otra manera, en términos sencillos, es que tu vida tiene que ser una señal. De nuevo, tu vida tiene que ser una señal. Toque el que está a su lado. Tu vida es una señal. ¿Cuántos me van siguiendo? A ver. Entonces, ya salimos de propósito. Hoy nos metemos en lo que es una vida con significado. Aquí sí nosotros podemos individualizar nuestra vida en el sentido de que Dios va a marcar un precedente único en tu vida, donde Dios va a obrar a través de lo que Él hizo en tu vida. Y tu vida llegará a ser una señal para otro. Se lo voy a poner de esta manera. Póngale que nosotros hubiéramos sido una persona que hemos sufrido en nuestra vida de un ataque violento de vicios. Por ejemplo, el alcohol. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros éramos personas que éramos borrachos. ¿Sí? Vamos a imaginar que éramos unas personas borrachas. Y bebíamos y hacíamos fiestas. Y entonces todo el mundo nos conocía. Ah, pues ahí viene el hermano que le gusta la fiesta. Es un... ¿verdad? Es un borrachito. ¿Sí? Y todo el mundo nos conocía por borrachos. Otros pueden ser conocidos por mentirosos. Mira, oye, ese le miente. Hasta él mismo se miente. ¿Verdad? Otros lo tienen como un ladrón. Mira, ten cuidado porque ese es... cuando te descuides. Y son conocidos, ¿verdad?
por ladrones. Otros son conocidos por roba parejas. Tened cuidado con tu esposa, che. Tened cuidado con tu esposo, vos. Mira que ahí viene. ¿Está entendiendo? Y eran como los conocidos en el mundo por diferentes nombres, ¿verdad que sí? Ahora, cuando tú vienes a un encuentro con Jesús, quiero decirte que tu vida cambia. El hombre encuentra el verdadero significado de su vida cuando viene a Jesús. Y yo quiero llevarte a una historia verídica de la Biblia, de un hombre que estaba en las condiciones más extremas, más malas, y tuvo un encuentro con Jesús. Amén. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Vamos a leer el libro de Lucas. Esto sí me gusta. A mí me gusta disfrutar la Biblia. Vaya conmigo al libro de Lucas. En el capítulo 8, en el versículo 26. 8:26. Vamos a leer todo. ¿Cuántos me dicen que van a leer? Amén. Usted va a leer conmigo. Lea conmigo, por favor. Si usted lo tiene, me dice amén. Y comenzamos a leer. Yo leo uno y usted va a leer el otro. Amén. ¿Sí? A ver, y de todo vamos a compartir la palabra de Dios. A ver, vamos a buscar, escuche bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a buscar en esta escritura? Vamos a descubrir que el significado de una vida, amén, en Cristo. Dice la palabra en el versículo 26, a honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Dice así: y arribando a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea, ok, ahora, yo quiero, usted leyó ese versículo 27, ¿verdad? Marque por favor la frase donde dice vino a su encuentro. Marque esa frase, dígale vino a su encuentro. Amén. Jesús llegó a la ribera, se bajó de la barca, y cuando se bajó de la barca vino alguien a encontrarse con él. ¿Quién era ese hombre? Era un hombre de Gadara, por eso le dicen el Gadareno, ¿sí? Pero este hombre, podríamos decirte que tenía un significado de vida tremendo, ¿verdad? ¿Él tenía significado su vida? Esa es una vida sin significado. ¿Por qué? Porque le dije a usted que el significado de la vida se encuentra en ¿dónde? En cuando usted puede hacer algo por algo. Una persona atada, ¿qué puede hacer por alguien? Una persona endemoniada, ¿qué puede hacer por alguien? Ni siquiera puede hacer algo por él mismo. Esta es una vida. Aquí revela una vida que no tiene significado, no tiene sentido. Es una señal. No es una buena señal. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que mientras hayan personas en este mundo que estén bajo un vicio, bajo una forma mala de vivir, sus vidas no tienen significado. Amén. El propósito de Dios está esperando por ellos. Está esperando que ellos vengan, se arrepientan para que entren dentro del propósito de Dios. Pero ¿qué pasa? Y luego que yo vengo y me arrepiento y entro dentro del propósito, ¿qué sigue después? Lo que sigue es esto: buscar que tu vida tenga significado. Amén. Si usted está viviendo una vida sin significado, usted va a ser la persona más triste, aunque usted vaya a una iglesia. Usted va a ser la persona más triste aunque usted haga oración. Usted va a ser la persona más triste aunque usted abra su Biblia y la lea. Porque el significado de tu vida se inicia en sentir la felicidad en tu corazón. Y la felicidad se manifiesta cuando una persona puede hacer algo por otra persona. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, ¿cuántos de los que ustedes están aquí alguna vez han hecho una obra de bien por alguien? Amén. Amén. ¿Ha hecho alguna vez una obra de bien por alguien? Por alguien que no te lo puede pagar para atrás. Amén. ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Usted lo ha hecho? No se lo hace, por ejemplo, cuando trabajaba en el restaurante, venía en el tren y le daba una comida, por si la torre que siempre le daba A la persona que estaba allí. Sí, alguien de la calle. Lo primero que me decía, no, que quiera dinero. Algunos cogían, otros no. Decían, no, yo no quiero comida. Sí, y nosotros entendemos, ¿verdad?, que se mueve eso muchas veces. Pero estoy hablando de usted, ¿alguna vez le hizo una obra de bien a alguien que verdaderamente te lo agradeció? ¿Sí? Que tú sabías que estaba en una gran necesidad, que no tenía, y de pronto tú llegaste. Mira, tome esto. Cuando usted puede ver el rostro de esa persona no puede emitir palabras, sino lo primero que brotan de su vida son lágrimas. Porque ellos no tienen otra forma. Y tú sabes que son personas que no te pueden devolver para atrás. Pero que tú en ese momento estás haciendo una obra de bien. Y te voy a decir algo, hay algo que en tu cerebro y hay algo que aquí dentro de tu pecho comienza a moverse. ¿Qué se mueve? Se mueve una sensación de bienestar y de felicidad. ¿Lo está entendiendo? Y si hay alguno de ustedes que no lo ha sentido, pues comience a hacer obras de bien a aquellas personas que no te lo puedan devolver. Y vas a comenzar a sentir la felicidad. Vas a empezar a sentir eso de bien en tu vida. Y vas a encontrar que el propósito de la salvación sobre tu vida, y vas a poder extenderlo a otro. Y también tu vida va a cobrar el sentido más amplio de ¿qué? De significado. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento tú eres una señal de Dios para esa persona. ¿Lo está entendiendo? Aleluya. Una vida con significado significa que tú te has encontrado, o personas que dicen, he descubierto, pastor, he descubierto lo que Dios quiere que yo haga. ¿Has descubierto tú lo que Dios quiere que tú hagas? La verdad, pastor, ni me había preocupado por pensar eso. Por eso es que Dios trae hoy día esta palabra. Debiéramos nosotros como iglesia preocuparnos, Señor. Hace unos días atrás, 2 días atrás, estaba caminando por la calle Trimon y la Tercera Avenida, estaba haciendo un trabajo y tuve que ir a buscar unos repuestos a un hardware store. Y entonces, cuando iba de camino, me encontré con una hermana y empezó a testificarme, pastor, quiero testificarle algo. La hermana estaba feliz, estaba llena de alegría, irradiaba su rostro. Y ella me contaba, encontré a una familia africana. Es un pastor africano y él vive en tal sitio de África. Y esta es una hermana que se dedica a juntar ropa de aquellas personas que la quieren donar, y ella la recoge. Y la llevó a la iglesia y allí estaba la ropa pudriéndose. Pero encontró a aquel pastor africano y hablando se dio cuenta de que el pastor le dijo, estoy aquí buscando, porque en las áreas donde él vive en África es un sitio muy, muy pobre, hermano. Y ellos todo lo que tienen aquí lo pueden enviar para allá, representa riqueza para ellos allá. Esa hermana de pronto pensó en aquella ropa que llevaba pudriéndose años allí, comenzó a destapar. Le dijo al pastor, al hermano de este pastor africano, le dijo, venga y se llévese todo, se llevaron una camionada para África. Y ella me contaba con la felicidad, Dios mío, he encontrado el significado de mi vida. Tiene la herramienta para encontrar ese tipo de gente que quiere donar la ropa en vez de botarla, y ella encontró ahora el canal correcto por donde ella puede seguir corriendo esa bendición para aquellos
que no le van a devolver a ella, pero que hay un Dios que está mirando las obras de ella y que Dios le va a bendecir y que Dios le va a hacer tener en cuenta, gloria a Dios. ¿Y qué va a sentir esa vida? Que siente en su corazón que la felicidad. ¿Por qué tú y yo no somos felices muchas veces? Porque estamos enfocados demasiado en nosotros mismos. Estamos mucho enfocados en mí, en el yo. Y nos hemos olvidado de aquellos que están a nuestro lado y que tienen necesidad. ¿Usted quiere descubrir el significado de su vida? Dígale, Señor, muéstrame a quién quiere que yo ayude. Aleluya, Señor. Y lo más doloroso que yo escuché es que la hermana, cuando fue con esa felicidad a decirle a su pastor: pastor, dimos toda la ropa y estoy dando esto y estoy dando esto. Y se paró el pastor y le dijo: ¿y tú eres tan rica para estar dando tanto? Qué triste. Cuando las personas piensan de esta manera, son las personas más amargas que pueden haber en la tierra. Por eso digo, no importa si predica, no importa si canta, no importa si va a la iglesia, si lee la Biblia. Una persona que no tiene en su corazón la sensibilidad de ayudar a alguien, no tiene significado de vida. Bendito Dios, sí, Señor. Porque el primero que mostró el significado de vida fue Dios mismo, lo acabamos de leer. Dios mismo dijo que Él entregó a su único Hijo. Dios es un Dios de significado. Dios tiene significado. Él no lo entregó en vano. Él lo entregó para que tú y yo, que no le podemos devolver a Dios, pero que Él puede alcanzarnos con su salvación. ¿Quién de nosotros puede devolverle a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz? Ni aunque usted y yo nos montáramos en 20 cruz, jamás nuestra vida tendrá significado. Como el compositor puertorriqueño, nuestro hermano, el que canta ¿cómo se llama? Levanto mis manos, Samuel Hernández. Él en una de las canciones que grabó, cuando dice que Dios tiene el control, que Dios sabe lo que hace, Él dijo algo, unos clavos en mi mano no valen nada, pero esos clavos en la mano de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo más, hermano? Amén. Hermano, tú tienes que descubrir el significado de tu vida. Yo tengo que descubrir el significado. ¿Para qué estoy puesto ahora aquí? ¿Para qué estás puesto? Porque tú estás puesto como una señal. ¿Para qué? Para que otros vean en ti a Jesús. Aleluya. ¿Lo está entendiendo, amados hermanos? Amén. ¿Sí? Pues vamos a seguir leyendo. Entonces, resulta que dice aquí la palabra de Dios. Vemos aquí lo que es una vida sin significado. ¿Qué es una vida sin significado? Diga conmigo, una vida atada. Una vida atada a vicio, una vida atada a malas costumbres, atadas a pecado. Es una vida sin significado. Lo vemos aquí, usted lo leyó. Dice: al llegar a la tierra vino al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. Diga conmigo, estaba desnudo. Y nosotros sabemos que la desnudez es una de las señales de que una vida está sin Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Una vida de pecado. Diga conmigo, una vida de pecado. Una vida de pecado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han soñado desnudos? ¿Te digan nunca? O quizás alguno me diga: wow, una vez yo me soñé desnudo. Cuando tú te sueñes desnudo o sueñes a alguien desnudo, Dios te está dando un mensaje: esa persona está en pecado. ¿Escuchó bien? Tienes que orar por esa persona. Amén. ¿Usted sí por qué? Bueno, porque las Sagradas Escrituras dicen que cuando el hombre cometió el acto de pecado, después de que cometieron el pecado, lo primero que vino a su vida, ¿qué fue? ¿Qué fue? Una reacción ¿de qué? De miedo. Y el miedo vino porque ellos se vieron que estaban desnudos. ¿Usted ve? Y el hombre se escondió.
Se escondió de Dios. Por eso es que los hombres no quieren venir muchas veces a escuchar la palabra de Dios, porque saben que Dios les puede decir y mostrar su desnudez. Y muchas veces no vienen porque tienen miedo y saben que Dios habla. Pero Dios no está aquí para avergonzar a nadie, porque nadie más que nosotros sabemos cómo estamos, si estamos desnudos vestidos. Y lo que Dios espera simplemente que vengamos a Él, y Él está dispuesto a entregarnos una túnica blanca de salvación. Amén. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Entonces, este hombre que vino endemoniado, vino desnudo, ¿verdad? Una persona que ya había abandonado su casa, Y ahora, ¿dónde tenía su residencia? En los sepulcros, o sea, ahora vivía en los cementerios. Versículo 28 dice, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies. Ahora, marque esa frase, postrándose a sus pies. Gloria a Dios. Exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Oiga bien. Versículo 29. Siga leyendo usted. ¿Cómo dice? Porque mandaba a los discípulos que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había hablado de él, que quería quitar las cadenas, pero rompiendo las cadenas era el demonio a los desiertos. Y rompiendo la cadena. Mire cómo lo tenía ese hombre, hermano. Lo tenían encadenado, atado. Y dice que él deshacía las cadenas. ¿Por qué? Porque dice, por los demonios era impelido. ¿Qué es lo que era? ¿Qué significa la palabra impelido? Viene de la palabra impulsado. Los demonios lo impulsaban a hacer cosas. O sea, él había perdido todo control de su vida. Una vida sin significado es cuando una persona ha perdido todo el control de su vida. No sabe dónde ir, no sabe qué hacer. Está perdido. Y lo que pasa es que las personas que están así corren el riesgo de ser impelidos por los demonios. Significa que Satanás se aprovecha e impulsa, inquieta a las almas para que vayan y cometan hechos degradantes. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de cerdos, de muchos cerdos, que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos. Ahora, usted quiero que mire este versículo a continuación, que vamos a seguir leyendo. Yo quiero que usted vea el efecto inmediato de lo que es un demonio entrando en el cuerpo, ya sea de un animal o de una persona. Mire lo que pasa. La vida de una persona no puede seguir siendo la misma. Inmediatamente, ¿qué es lo que es? Aquellos demonios estaban ¿qué? Estaban comiendo por ahí, estaban tranquilos en la montaña. Pero de momento que entran los demonios en el cuerpo de esos animales, ¿qué pasó? Dice, el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogaron. Oiga bien, los animalitos quedaron endemoniados, quedaron atormentados y se fueron y se tiraron al lago, hermano. Usted está entendiendo por qué los demonios, cuando entran a los cuerpos de las personas, no es para que las personas tengan una vida de significado, es porque ellos quieren acabar con el propósito y el significado de su vida. ¿Cuántas veces el diablo te ha intentado matar a ti? ¿Sí? ¿Cuántas veces Satanás se ha acercado a ti para meterte cosas en la mente para que tú termines
Pero si no ha podido es porque todavía hay un encuentro que no se ha llevado a cabo, y es el encuentro de Jesús contigo. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad. Y yendo, dieron aviso en la ciudad. Y yendo, dieron aviso en la ciudad por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Y vinieron a Jesús. Y vinieron a Jesús. ¿Cuál es el significado? Que cuando Dios hace algo en tu vida, los que están viendo por allá mirarán en ti, pero querrán venir a Jesús. Vendrán a Jesús. Y hallando al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies, ¿dónde estaba ahora? A los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron, cómo habían sido salvados el endemoniado. Versículo 37. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? ¿Dónde usted encuentra el verdadero propósito? ¿Dónde encontró el propósito el gadareno? ¿Dónde encontró, perdón, el significado? Sí, el propósito también, porque la salvación, ¿verdad? Pero entonces el propósito lo encontró cuando él viene y Jesús lo libera. Lo hace libre de sus demonios, de sus tormentos, de sus males, de sus aflicciones, de sus problemas. Pero todo terminó ahí. No. De ahí comienza la vida de aquel gadareno, comienza a buscarle el significado ahora a su vida. Bueno, ya soy libre, Dios me ha libertado, ya soy libre, ya soy salvo. ¿Qué sigue ahora de esto? Le dijo el Señor: no quiero que vengas conmigo, vete a tu casa y cuenta las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Tú tienes que contar lo que Dios ha hecho contigo. Aleluya, sí Señor, amén. El significado de tu vida lo vas a encontrar en cuando tú entiendas: oh, Dios me hizo libre del alcohol. Ahí está el significado de tu vida. Cuéntale a otros alcohólicos que Dios te hizo libre. Oh, yo tenía problemas con la droga. Ve y cuéntale a un drogadicto que en Dios tú encontraste el significado de tu vida. Aleluya. De donde Dios te ha rescatado, de donde Dios te ha sacado. Cuéntale a otra persona, no a aquellos que están libres, a aquellos que están como tú estabas antes. Cuéntale, dile sencillamente: mira, hay un Dios que puede resolverte eso, porque yo estaba como tú o peor que tú, y Él me ayudó a mí, te puede ayudar a ti también. Aleluya. Cuando tú comiences a hablarle a esas personas y empieces a decirle, vas a encontrar placer y felicidad en tu vida cristiana, tu vida, tus emociones. Vas a ser una de las personas más feliz e influyentes de esta tierra. Aleluya, sí Señor.
Cuando tú comiences a darle a conocer al mundo, Cristo ha pasado por mi vida, me he encontrado con Jesús. Aleluya, sí, Señor. Y Él me ha perdonado de esto. Alabado. Él me ha sacado de esto. Él me ha liberado de esto. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, Dios, nuestro Dios es un Dios de señales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que Dios cuando creó el sol y la luna las puso allí como señales. Dios hizo las estrellas y las colocó como señales. ¿Sí o no? Los marineros, ¿cómo navegan en la noche? Con la señal de las estrellas. Oh, allá está la Osa Mayor. Oh, allá está la Cruz del Sur. Ve la Cruz del Sur marcando. Oh, allá está el norte. Allá está ¿sí? Ellos miraban las formaciones de las estrellas y ellos ya sabían cómo dirigir su ruta. Dejó el sol, dejó la luna. Pero aparte de haber dejado el sol, la luna, las estrellas como señales, por ejemplo, a Moisés cuando salieron de Egipto le dijo, deja señales cuando cruces el Mar Rojo. y dijo, haz unas columnas de piedra de este lado y del otro lado unas columnas de piedra también. Déjalas como señal. Y otra cosa le dijo, y cuando vayas caminando por medio del mar seco, dice, coge piedras de aquí de abajo y llévatelas y ponlas en tu casa. ¡Qué bien! ¿Y para qué, Señor, voy a poner estas piedras en mi casa? Para que cuando tengas hijos y tus hijos te pregunten, ¿y por qué está esa piedra ahí, mamá? ¿Y por qué está esa piedra ahí, papá? Ahí tú decís, porque esta piedra la sacamos del día en que Jehová nuestro Dios abrió ese mar. Y son señales. Y el corazón de ese niño queda marcado de un Dios poderoso que abre camino donde no hay camino. Hay un Dios poderoso que le libra de sus enemigos. Dios a ti también te ha llamado en el propósito de Él, pero para que tu vida tenga significado. Y cuando tú descubres el significado de tu vida, comenzarás a ser una señal visible de Dios para otras personas. A su nombre, gloria. Oh, siento la gloria de Dios, amado hermano. Dios no te ha traído para un mensajito más. Dios te va a marcar en esta tarde este mensaje, porque estás comprendiendo, estoy dentro del propósito de Dios para salvación, pero mi vida tiene que encontrar el significado. Y cuando tú encuentres el significado, tu vida será feliz. Allí es donde vas a encontrar tu felicidad. En lo que tú puedas hacer por los otros sin esperar nada a cambio. Aleluya. Voy a terminar llevándote, por ejemplo, a Lucas. Y quiero que mires de otro hombre que fue puesto por señal. Lucas capítulo 11, versículo 29. A su nombre, gloria. Capítulo 11, versículo 29. Dios puso a Jonás como una señal. Si Dios puso a un Jonás como una señal, usted también es una señal. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Lea conmigo allá el versículo 29, dice. Y apiñándose la multitud, o sea, todos se estaban juntando allí, comenzó a decir, esta generación mala demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Ellos, ¿por qué le dice esta mala generación demanda señales? O sea, ellos querían ver hechos portentosos, milagros poderosos allí. Pero Dios dijo, no, espérate. El Señor dijo, voy a poner una señal que quiero que mire. Y cuando puso una señal, le presentó el Señor ¿a quién? A Jonás. ¿Qué? Diría la gente, ¿qué? Sí, Jonás es la señal que van a tener, dijo el Señor. Esto significa que tú y yo también estamos puestos como una señal para este mundo. A ver, ¿qué dice la Escritura? Porque así como Jonás, dice, escuche bien, y por favor márquelo allí. Dice,
Así como Jonás fue, de nuevo, Jonás fue ¿qué? Jonás fue ¿qué? Toque al que está a su lado y dígale, si Jonás fue una señal, tú también. Tóquelo al que está a su lado y dígale, tú también eres una señal. Dígaselo con todo respeto, dígale, sí, tú también eres una señal. Amén. Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, a esta generación. O sea, Jesús también es una señal. Y nosotros, y por lo tanto, Jesús es una señal. Nosotros hoy estamos en Cristo. Si nosotros estamos en, significa dentro de Cristo. Si Jesús es una señal, tú y yo también somos una señal, porque somos parte de Cristo. ¿Lo está entendiendo? De modo que si alguno está ahora nueva criatura, las cosas viejas. Claro, cuando pasan esas cosas viejas y ahora tú te vistes de lo nuevo, tú comienzas a ser una señal. Las cosas viejas, ahora todas son hechas. Y en eso nuevo, tu vida es cuando comienza a tener significado. Aleluya, amén. Gloria a Dios. ¿Lo está entendiendo, amados hermanos? Amén. Entonces el Señor le dijo allá, así como entonces Jonás fue puesto por señal. Así también Jesucristo fue puesto por señal. Y nosotros hoy en Cristo somos señal. Usted ve cuando el Señor Jesucristo, con esto termino, ve que el Señor dice en el libro de Marcos capítulo 16, dice, pero estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que donde haya un endemoniado liberado, ahí hay una señal. ¿Cuánto dice? Y pondrán las manos sobre los que están enfermos y sanarán. Donde haya un enfermo que haya sido sanado, esa es una señal. ¿Sí o no? Aleluya. Entonces, hermano, tú y yo, la vida con significado es cuando comprendemos que tú y yo estamos puestos por señal. ¿Qué somos tú y yo? ¿Qué somos tú y yo? ¿Qué somos tú y yo? Una señal. Pero cuando hablamos de señal, tú puedes ser una buena señal o puede ser una mala señal. La vida que es una mala señal es una vida que no tiene propósito ni significado. Pero la buena señal es la que ha descubierto el propósito. Oh, soy salvo en Jesús. Y después que soy salvo, ¿qué? Ahora empieza mi vida con significado. Puedo ser útil en las manos de Jesús haciendo esto o aquello, ayudando aquí, ayudando allá. Y sintiendo la retribución en mí mismo, que es la satisfacción del deber cumplido. Bienaventurado aquel que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. ¿Haciendo cómo? Haciendo la obra que Dios ha marcado en tu vida como el significado de tu vida. Sí, Señor, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos han podido comprender la palabra de Dios? A ver, dígamelo. ¿Qué ha entendido usted en esta tarde? Dígame, ¿qué ha entendido? Muy bien, esa es la última parte. ¿Cómo uno se convierte? A ver, ¿cómo es que uno se convierte en una vida, o cómo uno emprende una vida con significado? Mirando lo que pasó con el Gadareno. ¿Qué pasó con el Gadareno? Número 1. A ver, muy bien, lo primero, márquelo eso. ¿Cómo se encuentra una vida con significado? Encontrándonos con ¿quién? Con Jesús. Ven a Jesús. Esta es la forma que usted puede ayudar a la gente. Si tú estás en esta situación, dígale, ven a Jesús, encuéntrate con Jesús. Así empieza una vida con significado. ¿O no empezó así nuestra vida? ¿Cómo y cuándo fuimos nosotros cambiados? ¿Cuándo? Cuando vinimos a Jesús. Igual que Gadareno. Yo vine así endemoniado como el Gadareno.
Y Dios tuvo misericordia de mí. Aleluya. Sí, Amén. Señor, amén. Usted puede haber venido de una forma, de otra, pero todos hemos venido con malas cosas ante Jesús. Y Jesús no estaba allí para recriminarnos ni acusarnos. Mira, esto es por pecador, esto te va así porque tú nunca... No. Jesús al contrario. Jesús está dispuesto a ¿qué? A cambiar el signo, el significado de tu vida. Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. Dios en Jesús se encuentra eso. Dios cambia el significado de nuestra vida. El primer paso que es venir a un encuentro con Jesús, sin importar nuestra condición. Si estamos endemoniados, si estamos rebeldes, no importa cómo usted venga, pero venga a Jesús. Amén. 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 El segundo punto dice que se postró delante de Jesús. Significa humillarse. Humillarse significa usted soltar todo, no estarse defendiendo, no estarse ya justificando. Es que hago esto, hago esto por esto, por culpa de esto, por culpa de que no. Suelte eso, usted reconozca que es una persona que necesita a Jesús. Se postró delante de Jesús. Número 3, recibió la libertad que Jesús tenía para él. ¿Sí o no? Lo hizo libre. En ningún momento dijo el gadareno, no quiero que hagas esto, déjame así porque así estoy feliz. No. Él dejó que Dios haga lo que tenía que hacer. Y tú y yo tenemos que dejar que el Señor nos libere de todas esas cosas que no nos hacen felices. Que esa es la causa de nuestra ruina y la causa de nuestra infelicidad. Son esas ataduras que tenemos que dejar que Dios se las lleve. Dígale, Señor, llévate todas mis cadenas, rompe todas mis cadenas, todas mis ataduras. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Y después le dijo, ya no andaba desnudo. Ya no es necesario tener que vivir una vida de pecado, hermano, sino tenemos que recibir el vestido que Cristo tiene para nosotros. Amén. Eso se llama, diga conmigo, cobertura. De nuevo, diga conmigo, cobertura. Ve lo que dice la palabra de Dios. Aquel que habita al abrigo, eso es cobertura. Aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es cobertura. Recibir el talit del Altísimo, el abrigo, el manto de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Número 5 dice tener, después de lo que tú vas a experimentar con esto, el significado de tu vida, comenzando a sentir un gran deseo de permanecer ahora con Jesús. Amén. Dice que él le rogaba. ¿Sabe lo que es rogarle? Señor, deja que yo vaya contigo. Yo quiero irme contigo. Yo quiero irme contigo. Y muchos de ustedes muchas veces están tan felices con Jesús y han encontrado el primer amor en Jesús y hasta el momento dicen, ay Señor, si ahora mismo me viniera la muerte, me iría contigo. Pero el Señor dice, no quiero que te vengas conmigo todavía. Quiero que vaya y le cuentes a los demás las grandes cosas que yo he hecho contigo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Número 6, para finalizar, testificar. Toque al que está a su lado, dígale, testifica. ¿De qué va a testificar? De las cosas grandes que Jesús, que Dios ha hecho en nuestra vida. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí Dios ha hecho cosas grandes? Amén. Si Dios ha hecho cosas grandes, testifique a otros, dígale, para que su vida cobre significado. Aleluya, sí, Señor, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén, hermano, ya se acabó. Ya se terminó el mensaje. ¿Usted lo entendió? ¿Lo comprendió? ¿Estamos en el propósito, sí o no? Pero cuando hablamos de propósito, ¿de qué hablamos? Del propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que todos sean salvos. La intención y la voluntad de Dios. La intención, mandar a Jesús, y la voluntad de Dios, que todos sean salvos. Uno es el propósito. Sí, amén. Y después el significado de la vida puede estar dado dependiendo de dónde el Señor te ha sacado. Muy bien, usted aprendió. Donde Dios te ha sacado, el Señor te dice, pues ve y ayuda también a aquellos. Aleluya. Aleluya. Señor, gloria a Amén. Dios. Gracias. Gloria sea a Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Aleluya.